En esta su primera semana de desempleo, Luis Videgaray nos dijo anoche, gracias Luis por permanecer aquí, tocaste el punto muy importante del fondo del problema de la migración centroamericana con las caravanas, que es la necesidad de desarrollo pues también en el sur-sureste de México, y cuando menos hasta Honduras. En eso pues, coincide mucho el gobierno que viene, para ustedes ya en funciones, para mí también, de López Obrador. Promover el desarrollo. ¿Tú crees que le entren los Estados Unidos y Canadá a invertir para el desarrollo en Centroamérica? Yo lo que he escuchado del gobierno americano en esta etapa de transición que está terminando es enorme receptividad. Yo creo que los planteamientos del presidente electo López Obrador han sido claros y convincentes, y veo al gobierno americano, si bien todavía no se haya llegado a un acuerdo definitivo y detallado, lo veo con gran disposición para asumir una responsabilidad y llegar al fondo del problema. El tema de la migración de los centroamericanos que quieren atravesar México para llegar a Estados Unidos tiene aristas muy complejas. La más importante es la dignidad de la persona, sus derechos humanos, particularmente de los niños y las niñas. Pero todas las acciones que se toman de asistencia humanitaria, de proveerles un lugar donde estar, e incluso ofrecerles trabajo en México, como se ha hecho, no dejan de ser paliativos de corto plazo. Lo fundamental es poder generar condiciones de seguridad y de arraigo y de economía, de crecimiento, de oportunidades de empleo en donde están, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, incluso en Nicaragua. Esto implica que la región tiene que involucrarse. La región, me refiero a México y Estados Unidos, pero también otros países, como puede ser Canadá y otros países de la región americana. Incluso hay países europeos que tienen mucho interés en invertir en Centroamérica, en el desarrollo. El caso de España es notable. Hasta asiáticos pudiera ser. Alemania también le interesa, Japón le interesa. Creo que esta es la gran asignatura. A mí, por supuesto, que me entusiasma escuchar al presidente electo López Obrador hablar de esto, y en conversaciones muchas que he tenido con Marcelo Ebrard, creo que tienen claridad respecto a que esta es la gran asignatura. Por supuesto que habrá que hacer otras cosas en el corto plazo para darle orden y seguridad a la migración. Al final de cuentas, lo que queremos es una migración ordenada y con seguridad, pero si no se atienden las causas de fondo, lo que hace que la gente no quiera o no pueda estar en esos países, este es un asunto que no se va a resolver. Claro. Bueno, vamos ahora, si me lo permite Luis Videgaray, a hincarle el diente a la parte que supongo más peliaguda, que son los efectos económicos de la entrada en funciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque ha habido signos en la economía que han hecho que las calificadoras pues bajen la puntuación de México, que ha provocado, según dicen, la salida de alrededor de 5,000 millones de dólares, la baja de la bolsa y una mayor depreciación del peso frente al dólar. Fuiste secretario de Hacienda, Luis, y de esto sabes, aunque no hubieras sido secretario de Hacienda. ¿Cuál es tu visión del estado de cosas económicas con que el nuevo gobierno recibe la gestión hacendaria, y cuáles son las perspectivas para el corto y el mediano plazo? Yo creo que la economía mexicana que entrega el presidente Peña Nieto es una economía, primero, estable. Es una economía que se ha manejado con mucha responsabilidad en las finanzas públicas, donde el país ha crecido de una manera
notable, todos los trimestres de la administración del presidente Peña Nieto ha habido crecimiento. No ha habido uno solo, 24 trimestres. No ha habido uno solo en el que no haya crecimiento. Fracciones de punto, ¿no? El crecimiento... Crecimiento, ahora, pero fracciones de punto. El crecimiento acumulado de la administración del presidente Peña Nieto es mayor que el crecimiento en la administración de Felipe Calderón o de Vicente Fox. Por eso, pero que nos da en total alrededor de 2 y pico de crecimiento, ¿no? Pero es notable que es el mayor que hemos logrado en décadas. Y además es un crecimiento continuo. No hemos tenido con el presidente Peña Nieto un solo trimestre donde no haya crecimiento. Ahora, vamos a otras cifras. El empleo. El empleo que se creó durante el sexenio del presidente Peña Nieto, que fue de poco más de 4 millones, es más del doble que se logró en el sexenio de Felipe Calderón o en el sexenio de Vicente Fox. Fue sin duda una economía que generó empleos, que formalizó el empleo también. Además, la proporción de trabajadores informales cayó. La inversión, por ejemplo, extranjera, que se logró en el gobierno del presidente Peña Nieto, también batió todos los récords históricos. O sea, es el sexenio el que más inversión, que genera empleos, que genera crecimiento, que llegó a México. Es decir, México tiene una base sólida para ir hacia adelante. Bueno, lo reconoce el secretario entrante de Hacienda. Y yo creo que lo que he escuchado... Lo reconoce el próximo secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard. Yo lo que he escuchado... Lo reconoce, de hecho, Andrés Manuel López Obrador. Yo he escuchado los planteamientos del futuro secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, a quien realmente no tengo el gusto de conocer. Lo he saludado nada más alguna vez. Pero son planteamientos muy sensatos y son responsables. O sea, él está hablando de superávit primario. Pero inclusive ha tenido que salir al paso de algunas cosas como iniciativas, por ejemplo, para terminar con las comisiones bancarias que pusieron en problemas la economía y el valor de los bancos, o también cuando un diputado del PT dice que va a acabar con las afores para que estén el dinero de los trabajadores en otro lado, es decir, en manos del Estado, y ha salido al quite el secretario designado Ursúa, ya ahora en funciones. Pero lo que te pregunto es, con lo ya visto, experimentado en las últimas semanas, ¿cuál es tu pronóstico para los meses siguientes y el mediano plazo? Yo creo que hay que estar atentos al paquete económico. El ruido, los comentarios que puedan haber, a final de cuentas, pasan a un papel secundario comparado con la importancia que tiene el paquete económico. ¿Por qué? ¿Por qué? La iniciativa de ley de ingresos, el presupuesto de egresos y en general las leyes ahí que vamos a ver. Yo, por ejemplo, que no le entiendo a la economía, ¿por qué es tan importante que me fije en el paquete económico? Claro, ahí es donde vamos a ver primero el equilibrio fiscal. Si va a haber o no un déficit, si se va a gastar más de lo que ingresa, si se va a generar más deuda o no. Creo que es muy alentador escuchar no solamente al doctor Ursúa, sino al propio presidente electo López Obrador hablar de que no va a haber más deuda. Ese es un principio básico de responsabilidad fiscal. Habrá que conocer los detalles de cómo viene la ley de ingresos, qué cambios hay en lo tributario y cómo se va a asignar el presupuesto de egresos. Es natural que una administración nueva tenga cambios, tenga una arquitectura diferente en el presupuesto de egresos. Lo veremos cuando se entregue el paquete económico. La fecha límite es el 15 de diciembre, pero insisto, yo no soy ni pretendo ser vocero de la nueva administración, pero creo que más que otra cosa hay que fijarse en ese paquete económico. Lo que he escuchado yo hasta ahora de Carlos Ursúa y del propio presidente electo López Obrador va en el camino de la responsabilidad fiscal. Creo que todos debemos estar muy atentos. Que requiere una gran racionalidad, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a ver. Bueno, hay una buena noticia en asuntos económicos. El descubrimiento de que el manto petrolero nuevo, recién descubierto, que se suponía daba 300,000 barriles diarios, puede dar 1 millón y pico. Pero México tiene enormes activos. Tiene
muchos elementos que le permitirán crecer hacia adelante. Y eso es algo que cuando estás en una... Pero perdió el aeropuerto en Texcoco, que hará que no ingrese lo mismo. Algo que a mí me ha dado la Secretaría de Relaciones Exteriores es la oportunidad de ver cómo ve el mundo a México y darnos cuenta que el mundo nos ve como un país grande, un país fuerte, con enormes oportunidades hacia adelante. A veces desde México no nos damos cuenta. Este descubrimiento del que hablas de Pemex, la condición de las finanzas públicas, creo que México tiene perspectivas muy alentadoras hacia adelante. Naturalmente dependerá de las decisiones que tomen gobierno y sociedad, sector privado, en el futuro, pero hay muchas razones por las cuales, incluyendo nuestros recursos naturales, México puede tener años hacia adelante muy positivos. ¿A qué te vas a dedicar? No lo sé, Carlos. Tendré que, o naturalmente, tener trabajo, pues llegará, pero sé que no voy a hacer. No voy a estar en la política, no voy a estar en el gobierno, pero no he querido empezar a buscar. No he querido empezar a distraerme en eso por una razón. Mi trabajo como secretario de Relaciones Exteriores es de tiempo completo y no puedo ni debo distraer un minuto a un asunto de carácter personal. Tendré tiempo. Terminará el gobierno y tendré tiempo de sobra para poder organizar mis pensamientos y ver a qué me dedico, lo que por supuesto tengo que trabajar. No puedo vivir sin trabajar. Tengo una familia, 3 hijos a quienes darle sustento, pero todo en su momento. No hay que revolver las cosas. Muchas y gracias por todas las veces en que me permitiste estar en esta mesa, pues aquí, en el asalto a la razón. Muchas gracias y buenas noches.